¿Un juicio a la vista? ¿Necesitas demostrar la verdad ante un tribunal? No dejes que los números jueguen en tu contra. En Gabinete Judicial Berman traducimos la complejidad contable en pruebas claras. Dirigido por Óscar Berman, perito judicial con 20 años de experiencia defendiendo tus intereses. Informes periciales para casos civiles, penales, laborales y comerciales, porque un buen informe puede ganar un caso. Gabinete Judicial Berman. Llámanos al 606 11 38 11, 606 11 38 11 o búscanos en la web oscarberman.es. Tu tranquilidad tiene nombre. Si eres un profesional del sector financiero, necesitas un aliado que te respalde. AIF te ofrece formación, asesoramiento y representación ante administraciones y organismos. Únete a la red de expertos financieros y peritos judiciales y haz que tu futuro financiero despegue. AIF.es, tu respaldo en el mundo jurídico y financiero. Un buen consejo. Vamos a hablar de las consultas de fiscales que nos vais haciendo, tanto de donación como de sucesión, como consultas del impuesto de la renta de las personas físicas. No tiene precio. Bueno, pues os comento cómo tributan los despidos. Los despidos te dicen que hasta 180.000 euros de lo que te paguen no tienes que tributar. Con José Antonio Almoguera. Todos los jueves estamos con vosotros de 8 a 9 en tu asesor de cabecera en Gran Vía Radio. Hablaremos de eso y después daremos algunas noticias también de interés. Lo primero, muchísimo cuidado. El otro día me vino una persona que me dijo, oye, yo nunca hago la declaración de la renta y este año no lo iba a hacer. Y así comentando con él, resulta que había estado trabajando, la habían echado y posteriormente se fue al paro. Cuidadín con esto. Es decir, os recuerdo que cuando hay dos pagadores, hay que hacer obligatoriamente la declaración de la renta cuando se superan los 15.876 euros en conjunto. Cuando es un solo pagador son 22.000 euros. Pero también os recuerdo que hay que hacer la declaración de la renta, por ejemplo, cuando tenemos ganancias y pérdidas patrimoniales superiores a 1.000 euros, cuando tenemos rendimientos de capital mobiliario y ganancias patrimoniales con retención superior a 1.600 euros. Si tenemos pisos alquilados hay que hacer la declaración de la renta. Si hemos vendido algo hay que hacer como norma general la declaración de la renta. Si tenemos actividades económicas hay que hacer la declaración de la renta. Y si queremos disfrutar de algunos beneficios de deducciones que nos puedan practicar, también tendríamos que hacer obligatoriamente la declaración de la renta. Cuidadín con eso. Os recuerdo también que ya los que están en paro no tienen obligación de hacer la declaración de la renta, pero sí los que cobran el salario mínimo vital. Ese salario que dan les obligan a hacer la declaración de la renta sin meter el ingreso. Quiere decir, el salario mínimo vital, el ingreso mínimo vital, está exento de tributar, pero sí tienes que presentar tú y tu unidad familiar la declaración de la renta para que Hacienda tenga información más que de sobra para poder hacer los cálculos necesarios para saber si te corresponde o no seguir pagando el ingreso mínimo vital. Por cierto, ya va saliendo gente que les han obligado a devolver el ingreso mínimo vital. Porque ha tenido una herencia, porque ha vendido no sé qué y ha tenido ingresos. Todo eso repercute en que te puedan dar o quitar el ingreso mínimo vital. Yo creo que lo tenemos muy claro. El no hacer la declaración de la renta es un follón. Es un follón porque después lo tendrías que hacer fuera de plazo, porque si te pilla Hacienda y tienes que pagar, te ponen una sanción importante, es decir, que entre el 20 y el 30%. Bueno, pues cuidadín. Por cierto, hay alguien que me decía, oye, yo conozco una persona que ha fallecido y que no tiene herederos. ¿Qué puedo hacer? ¿Tengo algún beneficio? Pues os recuerdo que hay algo que existe desde hace muchísimo tiempo, pero que no lo tenemos en consideración.
Si nosotros sabemos a alguien que no tiene herederos y se lo informamos a Hacienda y efectivamente va a buen fin el tema, el Estado se queda con el dinero. Pero a nosotros, que somos los que lo hemos hecho, nos dan un 10% del valor total de los bienes, ¿vale? Es decir, un 10%. Que bien es cierto que después, como Hacienda es como es, cuando da subvenciones o ayudas, o en este caso unos ingresos, te lo hace que lo vuelvas a meter como ganancia patrimonial en tu declaración de la renta. Pero da lo mismo. Nosotros informamos, ellos se encargan Hacienda de absolutamente todo y nos dan un 10% del tema de la herencia. Todo el mundo sabemos aproximadamente si hay o no hay herederos y hombre, es un ingreso que puede ser relevante. Imagineros que tiene 1 millón de euros el valor de la casa más no sé qué, el 10% son 100.000. O sea, que estamos hablando de cosas muy, muy interesantes. Por otro lado, me está pidiendo un montón de gente con inversiones en el extranjero, inversiones de pisos por un lado, tiene fondos, tiene ganancias patrimoniales, tiene rendimientos de capital mobiliario, es decir, intereses, etcétera. Pues todos hay que tributarlo. De hecho, cuando son pensiones, Hacienda te lo pone muy claro. Es decir, porque ya tiene información de otros años y en los datos fiscales te lo pone. En España os recuerdo que se tributa por obligación personal, es decir, se tributa por todos los rendimientos que tenemos tanto en España como en el extranjero. Lo que tenemos en el extranjero puede ser perfectamente legal. Es decir, cuando digo legal, significa que proceda de dinero que tenemos en España y que lo hemos pasado al extranjero. Da lo mismo, es decir, nosotros podemos hacer eso. Bien es cierto, en el modelo 347 tenemos que cada año, en función de la evolución que tengamos y si superan los 50.000 euros, informar a Hacienda de qué es lo que tenemos y dónde lo tenemos. Bueno, pues lo informamos. No tengamos ningún problema. Si tenemos bienes inmuebles, la filosofía de tributación es la misma que en España. Es decir, por ejemplo, tengo un cliente que tiene en Luxemburgo bienes inmuebles. Bueno, ¿está desocupado? Pues como un piso desocupado. Ahí no hay valor catastral. Se pone el 50% del valor de adquisición y sobre eso se aplica el 1,1%. Si está alquilado, pues el alquiler que tengamos, justificando todos los gastos vinculados con el alquiler, absolutamente igual. Si tenemos fondos de inversión, pues mientras no los saquemos, no hay que tributar por ellos. Si tenemos intereses, sí hay que tributar por los rendimientos que tengamos y la retención, si hemos pagado algo en el extranjero, eso que hemos pagado en el extranjero es deducible. No hay que ponerlo en rendimiento de capital mobiliario, la retención o los pagos extranjeros, sino en deducción por doble tributación internacional que está en la parte de deducciones. Y así todo, cuando vendemos algo, valor de adquisición menos valor de enajenación, etcétera. Es decir, la filosofía es la misma. No hay ningún problema. La filosofía es tributar como hay que tributar. Y, por cierto, es decir, para tributar en España, si estás más de 183 días en España, tienes que tributar en España. No puedes tributar en ningún otro sitio. Bueno, pues una vez visto eso, pues vamos a hablar de algunas cuestiones que también son importantes. Hay algo que la gente se equivoca, y os voy a decir, y lo digo por experiencia de cuando voy a dar conferencias o con lo que me preguntáis. Unidad familiar y deducciones, ¿vale? Unidad familiar está formada por padre y madre y los hijos menores de edad no emancipados y los mayores que estén bajo su patria potestad. Esto es unidad familiar, ¿vale? O bien los cónyuges y los hijos menores de edad. Menor de edad son 18 años. Que no hayas cumplido al 31 de diciembre 18 años. Entonces, formas parte de unidad familiar. Si tienes 19, ya no estás dentro de la unidad familiar. Eso obliga a que si yo hago la declaración conjunta, será todos los miembros de la unidad familiar. Y si uno lo hace por separado, el resto de los miembros de la unidad familiar lo hará por separado. ¿Vale? ¿Dónde está
con las preguntas que me hacéis el posible error. Una cosa es unidad familiar y otra cosa son los hijos con derecho a deducción. Los hijos con derecho a deducción, hemos dicho unidad familiar hasta los 18 años. Los hijos con derecho a deducción hasta los 25 años. ¿Vale? Es decir, yo puedo tener un hijo con 19 años que no pertenece a unidad familiar, pero que vive conmigo, no trabaja o sus rendimientos no superan el salario mínimo interprofesional, etcétera, y no hace la declaración. En ese caso, yo me puedo deducir de él, aunque no pertenezca a mi unidad familiar. Lo mismo ocurre con los ascendientes que vivan contigo. Bueno, pues con estas premisas también podría hacer su deducción correspondiente. Vuelvo a decir, unidad familiar te determina que tengo que sumar los ingresos y deducciones con otras características. Otra cuestión que sigue siendo muy importante. Criterio de devengo. Criterio de devengo es el que se utiliza en el impuesto de la renta de las personas físicas. ¿Qué significa criterio de devengo? Significa que todos los rendimientos que tenía que cobrar tengo que tributar por ellos, los haya cobrado o no los haya cobrado. Os recuerdo, en el alquiler del piso, si no me pagan, yo tengo que meter los ingresos correspondientes. Pasados 6 meses, desde que yo hago la reclamación, yo puedo considerar también el gasto. Pero mientras, los ingresos los tengo que meter. Además, es fundamental. Vosotros imaginaros que en el 2025, que es la declaración que tenéis ahora, no os han pagado. Si yo no meto los ingresos, yo no me puedo deducir de nada. No me puedo decir de la comunidad, no me puedo decir de los seguros, no me puedo amortizar, no puedo decirme absolutamente de nada, porque el rendimiento de capital inmobiliario te dice que para poderte deducir de los gastos es obligatorio que tengamos ingresos. Por lo tanto, si no meto ingresos, no meto gastos. Pero puedo meter los ingresos, imaginaros 10.000, he recurrido para que me paguen, meto los ingresos de 10.000, pero también meto el gasto. 10.000 y 10.000 compensa y el resto de los gastos me hará que el rendimiento de capital inmobiliario sea negativo. Os recuerdo que todos los rendimientos pueden ser negativos. Rendimientos de trabajo pueden ser negativos. ¿Por qué? Imaginaros un acuerdo especial con la Seguridad Social en el que no tengo ingresos, pero sí tengo gastos. Ese gasto me hace que el rendimiento de trabajo sea negativo. Rendimiento de capital mobiliario. ¿Cuántas veces en productos como un Unit Link o cualquier otro SIAL, etcétera, es decir, productos de ahorro, hemos perdido dinero? Bueno, pues si hemos perdido dinero, va con signo negativo y me puede decir que el rendimiento es negativo. Rendimiento de capital inmobiliario, ya lo hemos visto, que también puede ser negativo. Sobre todo al principio, cuando yo compro un piso, pido un crédito hipotecario, yo sé que al principio casi el total de lo que pago son intereses, que sabéis que en un piso alquilado los intereses son deducibles. Bueno, te dice que gastos de conservación y reparación y gastos financieros en conjunto no pueden superar el total de lo que yo cobro de alquiler. Bueno, pues que lo sepamos. Si lo supera, lo compenso durante 4 años, pero el resto de los gastos me hace que el rendimiento sea negativo. Rendimiento de actividades económicas también puede ser negativo cuando los gastos son superiores a los ingresos. Cuidadín con esto. Para yo poderme deducir de los gastos, entre ellos están el pago de autónomos, tengo que tener algún ingreso. Hacienda considera que si no tienes ingresos, no te puedes deducir de los gastos. Por lo tanto, bueno, pues si tenemos ahí la actividad, pues podemos hacer alguna factura, llegar a algún acuerdo y hacer lo que tengamos que hacer para tener algún ingreso dentro de la actividad. Pero si tenemos ingresos de 200 euros y gastos de 3.000, pues la realidad hace que el rendimiento será negativo. Ganancias y pérdidas patrimoniales ya lo sabemos que también existen. Os recuerdo que en la base imponible general
los rendimientos se compensan unos con otros. Es decir, los rendimientos negativos se compensan con los rendimientos positivos, automáticamente al 100%. Si me sigo dando negativo, lo voy a compensar durante 4 años. En la información fiscal lo podéis ver perfectamente. También la base imponible general. Base imponible general, os recuerdo. Rendimientos de trabajo. Ganancias patrimoniales algunas. Rendimientos de capital inmobiliario. Y ganancias patrimoniales y pérdidas también hay dentro de la base imponible general, pues que sepáis cómo funciona. Y la base imponible del ahorro está formada especialmente por ganancias y pérdidas patrimoniales vinculadas con un bien tangible, cuando vendo acciones, cuando vendo pisos, es decir, cualquier venta está ahí. Y por otro lado, también que tenemos que saber que rendimientos de capital mobiliario, como norma general, también se consideran dentro de la base imponible del ahorro, ¿vale? Sabéis que la distribución es así. Dentro del rendimiento de capital mobiliario hay otro que se llama otro rendimiento de capital mobiliario. Alquiler de bienes, negocios o minas, asistencia técnica, etcétera. Eso va dentro de la base general, eso no tiene nada que ver. Pero los que conocemos de intereses, dividendos, etcétera, todo dentro de la base imponible del ahorro. ¿Qué diferencia hay? La diferencia es la progresividad y el tipo impositivo que tenemos. En la base imponible general, el tipo impositivo puede llegar hasta el 50%. Y en la base imponible del ahorro, el tipo impositivo puede llegar al 30%. Es decir, los primeros 6.000 tributan al 19%, los siguientes 44.000 tributan al 21%, los siguientes 150.000 tributan al 23%, los 100.000 siguientes al 27% y a partir de 300.000 euros, lo que tengamos de base imponible del ahorro tributan al 30%. Esto es nuevo de este año, antes era el 28%, al 30%. Que lo tengamos en cuenta. Por tanto, tanto en una como en otra hay progresividad. Significa que tenemos que buscar la fórmula más idónea para meter los menos ingresos posibles cada año. ¿Por qué? Porque cuanto más metamos, más progresividad tenemos. Después tenemos algunos condicionantes que nos pueden ayudar a tributar menor cantidad. Por ejemplo, los planes de pensiones, que sabemos que los planes de pensiones nos ayudan a estar tranquilos y no tener que tributar. Por lo tanto, yo creo que nos queda muy claro ya el criterio de devengo, la fórmula en la que se emplea y cómo se compensa. Hablamos de atrasos. Los atrasos siguen siendo un problema importante. En la función pública, tanto maestros como policías, como gente del ejército, les están dando continuamente atrasos. En la información fiscal figuran los atrasos. Y además te pone el año en que ha sido. ¿Cuál es el problema? El problema de los atrasos es que hay que hacer declaraciones complementarias de cada uno de los años de los atrasos. ¿Qué significa? Pues que en vez de hacer la declaración de este año, como alguno ha venido a hacer la declaración, he visto que tenía atraso, pues he tenido que hacer 5 declaraciones. Las 4 anteriores y las de este año. No hay otra fórmula. Cualquier otra fórmula que empleemos, muy bien, pero nada más. No tiene ningún sentido. Es decir, Hacienda considera que hay que hacer declaración complementaria sí o sí. ¿Por qué? Porque los tipos impositivos de cada año van variando. Y por lo tanto, no podríamos meter todo en este año porque desvirtuaría lo que es la tributación normal a efectos prácticos. Cuando son atrasos no tiene ningún tipo de sanción, no tiene intereses, no tiene nada, pero sí tenemos que presentarlos. Además, los atrasos, como bien sabéis, hay que hacerlo y pagarlo a través de la entidad financiera, igual que la declaración normal. Puedes hacerlo para que te domicilies y te lo carguen. Sabéis que se carga el día 30 de junio, la hagas cuando la hagamos, el 30 de junio se carga el 60% y el día 5 de noviembre el 40% restante. Por cierto,
hay bastante gente que no lo han devuelto. Chicos, no preocuparos. Si es que Hacienda tiene para devolver hasta el 31 de diciembre y no siempre tiene dinero. Por lo tanto, es decir, si no os han devuelto, ya os devolverán. Hay que esperar a cuando ellos quieran, cuando tengan dinero y sobre todo estar al loro, como dicen los modernos, porque os llegará una notificación de que os han devuelto el dinero. Pero nada más, no complicaros la vida, no hay ningún tema especial. Hombre, si alguno ya está un poquito más nervioso, que nos haya hecho la declaración con los datos fiscales o con el certificado que tengáis, os podéis meter y comprobar cómo va. Y os dirán, pues está en revisión, pues pendiente, o te lo hemos devuelto, como alguna vez ha pasado con algunos de mis clientes que ni lo sabían, porque no lo habían mirado en el banco. Y bueno, pues todo eso lo podéis comprobar y no preocuparos más de lo normal porque se devuelve y porque nunca hay ningún problema. La tributación de los alquileres. Mirad, este año, ayer, hice una que tenía, ni se sabe, los pisos en alquiler, pero son pisos en alquiler que una parte del periodo está desocupado y otra parte está alquilado. Primera cuestión importante, es decir, para determinar el alquiler son ingresos menos gastos, ¿vale? Los ingresos lo tenemos tipificado. Por ejemplo, había uno que había alquilado durante 6 meses, un contrato de vacacional, 6 meses, con lo cual ahí lo tenía. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para hacerlo bien? En la declaración de la renta tenemos que poner qué días está desocupado, que se tributará como imputación de rentas, y qué días está alquilado. Y en función de los días que esté alquilado, por ejemplo, 183 días, es decir, la mitad del periodo, los gastos son deducibles la mitad del periodo. El resto no. Es decir, si has pagado de comunidad 200 euros, solamente será deducible 100 euros. Si has pagado de IBI 200 euros, será deducible 100 euros. Es decir, todos los gastos también se prorratean en función de los días y esos serán deducibles. En las viviendas desocupadas no es deducible ningún tipo de gastos. ¿Vale? Importante que lo tengamos en cuenta. Por otro lado, determinado los rendimientos netos, es decir, ingresos menos gastos en la parte correspondiente al alquiler, lo que se hace es una reducción del 50%. Anteriormente era el 60%, los anteriores. Ahora los nuevos son al 50% la reducción, es decir, una reducción que se aplica como beneficio para el propietario. Se aplica siempre y cuando no sean contratos vacacionales y también tenemos ciertos problemas con los contratos hechos a estudiantes. Esto último, hay alguna sentencia que te dice, hombre, siempre y cuando se pueda demostrar que aun cuando el contrato no tenga una duración de 12 meses, pues que ha estado viviendo el estudiante durante esa época se podría considerar como gasto. Hacienda todavía no lo tiene considerado así, te puede complicar la vida, pero hay sentencias que realmente te permiten hacerlo como estamos diciendo. Pero por otro lado se me ocurre sobre la marcha que si son de estudiantes, ¿y por qué no se lo hago un año? Para poder aplicar sin ningún problema el 50% de reducción. Se lo hago un año y alguien que tiene un contrato de un año se puede ir a los 3 meses, a los 6, a los 9, cuando le dé la gana. Pero sigue siendo el contrato, que es lo que determina todo lo que hay que hacer. Bueno, pues que lo tengamos en cuenta. Los contratos hasta 12 meses, en principio, pueden aplicarse la reducción correspondiente. También os recuerdo que la cesión a familiares hasta tercer grado lo que te permite es aplicar la imputación, es decir, el 1,1% del valor catastral como mínimo de referencia, de la referencia catastral como mínimo
de rendimiento neto. Seguimos viendo los planes de pensiones. Me preguntáis mucho por planes de pensiones. Pues, chicos, esto es un tema que hay que hacer un estudio preliminar importante. ¿Por qué? Porque sigue viniendo gente a hacer la declaración de la renta y que ha sacado todo el plan de pensiones de una vez. Si son grandes cantidades, el plan de pensiones, sacarlo de una vez, sabéis que lo único que se hace es pagar pues hasta el 50%, no solamente de eso, sino de la pensión que tengas o de lo que hayas trabajado. Por lo tanto, cuidadín con eso. Os recuerdo, hasta el 31 del 12 de 2006 tienen reducción del 40%, es decir, el 40% no se tributa. El Tribunal Supremo también nos permitió que si en vez de 1 tienes 3 con cantidades abonadas hasta el 31 de diciembre del 2006, cada año, es decir, la jubilación y los 2 siguientes, cada año puedes retirar uno con el beneficio del 40%. Esto es lo importante. Y el resto del dinero aportado a partir del 1 de enero del 2007 ya lo retiraremos, como nos dé la gana, lo menos posible, para que no nos incida en subir el tipo impositivo de cada año. Pero todo de una vez no, porque se nos va el 50%. Sabéis además que los planes de pensiones es uno de los instrumentos más importantes que te reduce la base imponible, es decir, te resta de la base imponible. ¿Qué significa? Significa que tal y como estamos, nuestra base imponible, vuelvo a decir, no, por progresividad del impuesto llega al 50%, depende de la comunidad, del 45 al 50%, pero que todo lo que pueda restar de esa base imponible es un ahorro importante. Y el plan de pensiones se puede restar. Es un producto tan bueno que, si os dais cuenta, solamente nos podemos deducir de 1.500 euros. Es la máxima aportación que podemos realizar. Hombre, si somos autónomos, 5.750, y si es un plan de empleo, podemos aportar en conjunto entre la empresa y nosotros 10.000 euros. Y si el cónyuge no trabaja, pues se puede aportar 1.000 euros a favor del cónyuge, que te deduces tú, y lo tienes que considerar, pero que va a favor del cónyuge. Y los planes de pensiones, la filosofía, os recuerdo, es cuando hago la aportación no tributo a Hacienda porque lo resto de mi base imponible, pero cuando lo retiro es cuando tengo que tributar, y por lo tanto tenemos que ver qué beneficio tengo cuando hago la aportación y cuánto pagaría cuando retiro el dinero. Y cuando retiro el dinero es cuando tenemos que jugar en hacer los números correspondientes y hacer las cosas bien, ¿vale? Quiero que nos quede claro que es un producto bueno siempre y cuando lo llevemos de la mano de un profesional que nos ayude, no de la gente del banco, de un profesional independiente que os ayude a, con vuestra situación actual y en función de vuestras necesidades, cómo tenemos que disponer de las cantidades. Esto es lo más importante que tenemos que considerar. Por otro lado, sabéis que como productos importantes de ahorro fiscal seguimos teniendo los PIAs y los SIAL. Son productos buenos, ¿eh? Los PIAs son planes individuales de ahorro sistemático. Los planes de ahorro sistemático lo único que te dicen es, usted puede ir aportando 8.000 euros cada año, en conjunto no puede superar los 240.000 y a partir del quinto año lo puede retirar, pero puede estar 20 años, 30 años, lo que sea. Lo único que es que estará exento de tributar si el dinero recibido lo dedica a rentas vitalicias. Bueno, pues depende de la edad, de las necesidades, de la importancia, podemos hacer que este producto no tenga ningún tipo de tributación. Estos los PIAs, los SIAL, son seguros de ahorro a largo plazo, se crearon posteriormente a los PIAs y estos tienen otro beneficio distinto, es decir, la filosofía práctica es no tributar por los rendimientos que tenemos, pero el PIAs tiene que cumplir diversas características. Por ejemplo, 5.000 euros máximo de aportación. Como mínimo, estar durante 5 años. Y cuando retiremos el dinero, que lo tenemos que retirar automáticamente en una sola vez,
los rendimientos que se hayan producido están exentos de tributar. Hombre, a mí esto me gusta. Quiero decir, yo tengo un dinero, lo meto ahí, imaginaros que me ha rentado después de muchos años 100.000 euros, y los 100.000 euros que me han rentado, si los retiro de una vez, no tengo que pagar nada, no es rendimiento. Pues hombre, lo retiro de una vez. Es decir, voy a tener el dinero, voy a tener unos rendimientos y no voy a tributar. ¿Qué es lo que pasa tanto en uno como otro? Nada, que si lo retiro no habría ningún problema. ¿Por qué? Porque si lo retiro antes sería como un producto de ahorro más. Ya no tendría beneficios fiscales, pero sí sería un producto de ahorro. Es decir, el rendimiento que haya obtenido se considera rendimiento de capital mobiliario y me hacen la retención correspondiente, como a todos, del 19%. ¿Vale? Vuelvo a decir, son productos que existen, son productos legales, son productos que se han dado y que te dan el beneficio correspondiente. Por otro lado, sigo teniendo problemas con que la gente no entiende un poco qué son transmisiones onerosas y transmisiones lucrativas, ¿vale? Os recuerdo, estamos hablando de ganancias patrimoniales. Cuando hay una transmisión, hay una ganancia patrimonial. ¿Qué ganancia patrimonial? Es que la diferencia entre lo que me costó a mí el bien y lo que vale ahora es la ganancia patrimonial por la que tengo que tributar. Sabéis que son ingresos, los gastos que se pueden considerar para aumentar el valor de adquisición o disminuir el valor de transmisión. Y por otro lado, también tenemos algún tipo de beneficios especiales. Transmisiones onerosas son todas aquellas que se realizan con contraprestación. Es decir, yo vendo algo y a cambio obtengo algo. Eso es una contraprestación. Y lucrativas son aquellas que no se realizan con contraprestación. Lucrativas son una donación o una sucesión. Onerosas, por ejemplo, la venta de acciones, la venta de fondos de inversión, la venta de un piso, sí, todo aquello que de alguna forma determina que cambiamos un bien por otro. Sabéis que a efectos fiscales se produce ganancia o pérdida patrimonial cuando hay una variación del patrimonio y una variación en la composición, ¿eh? Y por eso es por lo que se tributa el impuesto de la renta de las personas físicas. Las lucrativas hemos dicho que son sucesión o donación. Si es sucesión, se produce la variación a quién, al muerto, que a la persona que ha fallecido. Con lo cual, a eso, a efectos fiscales, está exento. Es lo que sabemos que se llama la plusvalía del muerto. No tenemos que tributar por la plusvalía que se ha producido, desde el valor de adquisición de la persona fallecida al valor que vamos a poner en sucesiones y donaciones. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque desde ese punto de vista, la filosofía práctica es poner el mayor valor posible si tenemos beneficios en sucesiones y donaciones, como ocurre con los hijos, con el cónyuge o con los padres, ¿vale? Esa es lucrativa. Pero hay otra lucrativa que es la donación. Cuando se produce una donación, la persona que dona se le produce una ganancia o pérdida patrimonial. Por ejemplo, cuando a mí me viene un cliente y me dice, oye, que como está tan mal el tema de los hijos y tal, tengo un hijo y tengo 2 pisos, quiero donarle uno. Pues va a ser que no. Es decir, se lo explico con números. Es decir, si a ti te costó el piso 50.000 y ahora vale 300.000, se te produce, si haces la donación a tu hijo, una ganancia patrimonial de 250.000. Métele aproximadamente un 25%, que es la base imponible del ahorro. Sabéis que os he dicho 19, 21, 23, 27 o 28. El promedio de 200 y pico será un 25. Pues hombre, tienes que pagar un montón a Hacienda. Por lo tanto, cuidadín con ese tipo de donaciones. Además, se produce la plusvalía municipal, que la tiene que pagar el hijo, el impuesto de sucesiones y donaciones, que si es hijo, pues como norma general,
en casi todos los sitios está exenta una cantidad importante, pero donde está el secreto es en la donación. Otra cosa distinta es si dono dinero. Si no dono dinero, no hay ganancia patrimonial. Tengo 100, dono 100. Por lo tanto, no hay ganancia patrimonial. Por cierto, esto hay que hacerlo bien. Es decir, la donación tiene que decir, tienes que ir al notario, hacer la apreciación correspondiente. Por ejemplo, si estás en Madrid y lo donas para comprar el piso, la vivienda habitual, lo tienes que poner porque en Madrid tenemos una deducción especial del dinero donado si es para vivienda habitual que no tributan los 500.000 euros primeros. Bueno, pues todo eso que lo sepamos. Si es cualquier otro tipo de donación, por ejemplo, como uno de mis clientes que quería donar acciones a su hijo, le habían costado 500.000 y ahora valían 300 y quería donar las acciones a su hijo como hizo su padre con él. Yo lo expliqué claramente, es decir, si tú donas, a ti se te produce una pérdida patrimonial. De 500 a 300 tienes una pérdida patrimonial de 200.000. Y esa pérdida patrimonial, que es lucrativa, no te la puedes deducir. Si es ganancia, sí tienes que tributar, pero si es pérdida, no te la puedes deducir. ¿Qué significa? Que no la hagas. ¿Tú quieres que tu hijo tenga esas acciones? Vendemos las acciones, se te crea pérdida patrimonial onerosa, le donas el dinero y con ese dinero compramos las mismas acciones que tú has vendido, pero no pierdes tu beneficio de la pérdida patrimonial onerosa. Importante, es decir, todo esto son circunstancias que tenemos que saber. Si no lo preguntamos, no lo sabemos, al final, ¿qué es lo que vamos a conseguir? Hacer las cosas mal. Y haciendo las cosas mal, pues sabéis que tenemos todos los problemas del mundo. Seguimos viendo. Ayer me vino uno de los clientes que compra y vende acciones de forma habitual. Sabéis que si yo vendo acciones, la ley antiaplicación, se le consideraba que se le producía. Ley antiaplicación es, si yo vendo acciones y tengo pérdidas, esas acciones, si las vuelvo a comprar en un periodo inferior a 2 meses, en ese caso las pérdidas que se han producido al principio no me puedo deducir. ¿Cuándo me voy a deducir? Cuando haya vendido el total de las acciones compradas por segunda vez. En el caso que nos ocupa, es decir, era un tema importante, pero es que se daba una circunstancia. Y es que durante el año había comprado y vendido y al final del año ya no tenía nada. Pues sin ningún problema. Es decir, como al final del año es cuando tienes que cuantificar lo que has ganado o has perdido, la ley de antiaplicación, teniendo en cuenta que cuando vendes todas ya puedes aplicar el descuento, como ha sido en el año, aplica la pérdida patrimonial sin ningún problema. Lo compensas con ganancias. Sabéis que las pérdidas patrimoniales de venta de acciones se compensan con las ganancias patrimoniales hasta el 100% y si sigue habiendo pérdida, con hasta el 25% de los rendimientos de capital mobiliario. Con lo cual, sin ningún problema. El problema sería si en vez de en el 25 las vendo en el 26 o en el 20, es decir, si los hubiera vendido en el 26, las pérdidas por ley antiaplicación que tenían de 25 se trasladarían al 26. ¿Vale? Importante la ley antiaplicación. Sabéis que además aquí también cuando hablamos de ganancias y pérdidas patrimoniales, además de la ley antiaplicación, también está el coeficiente reductor, es decir, todas aquellas acciones compradas antes del acciones, pisos, etcétera, compradas antes del 31 de diciembre de 1994 pueden aplicar el coeficiente reductor o de abatimiento, que es por cada año anterior, si son acciones que cotizan en bolsa, el 25% de la ganancia patrimonial estará exenta, pero de la ganancia patrimonial producida desde la fecha de compra al 19 de enero del 2006. El resto, a partir del 20 de enero de 2006, se tributa absolutamente por todo. Esto último, teniendo en cuenta que como máximo
se puede compensar y aplicar este coeficiente a un valor total de 400.000 euros. Como máximo de por vida. Es decir, si ya el año pasado lo aplicaste, este año ya no lo puedes aplicar, 400.000. Y aplicaste 200, pues puedes aplicar otros 200 este año, con independencia de que sean o no de anteriores a 1994. Otra cuestión. Os recuerdo que Hacienda muchas veces tarda en devolver y tarda por encima del 31 de diciembre de del año en que corresponda. Te tiene que pagar sí o sí intereses. Pues también os recuerdo que los intereses ya figuran en la información fiscal. Los intereses que te paga Hacienda se consideran como ganancia patrimonial. Es decir, te ha pagado intereses y le tienes que devolver una parte. Ganancia patrimonial, base imponible general. Es absurdo. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, si hablamos de intereses que cobramos nosotros de cualquier entidad, esos rendimientos de capital mobiliario. ¿Por qué los de Hacienda no? ¿Por qué no lo hacen meter en la base imponible general y no en la base imponible del ahorro? Esto pasa también como los planes de pensiones. Los planes de pensiones, sabéis que una parte es lo que yo he aportado y otra parte son los rendimientos que tengo. Bueno, pues cuando retiro, lo lógico hubiera sido la parte correspondiente al capital aportado, si va como rendimiento de trabajo, tendría que ir. Y el resto, base imponible del ahorro, son rendimientos. ¿Por qué para unos sí y para otros no? Bueno, pues será cuestión de pensarlo. También en relación con esto que acabo de decir, yo llevo mucha temporada pensando de los que han invertido en pisos, ¿por qué les quieren quitar los pisos para compensar no sé qué y por qué no tienen beneficios especiales? ¿Y qué diferencia hay de invertir en pisos o invertir el dinero en acciones o tal? Los de acciones no tienen ningún problema. Los de pisos pueden tener todos los problemas del mundo si no les paga el inquilino, porque no hay quien les eche. Pues todo esto son circunstancias que hay que estar viendo. Sabéis que en el programa anterior, Cómo ahorrar en tiempos revueltos, con Jordi, ya lo que hacemos es preguntar a la inteligencia artificial de temas concretos y lo desarrollamos. A lo mejor los políticos tendrían que preguntar por temas concretos a la inteligencia artificial porque es importante. Es decir, si la filosofía es la misma, son intereses unos y otros, porque unos van en un lado y otros van en otro. Bueno, pues es algo que no tiene ningún sentido, pero que existe y que se da. Este año se están dando, casi todos los años tengo, pero este año se están dando, muchos clientes han hecho mejoras energéticas. Mejoras energéticas son interesantes. ¿Por qué? Es decir, porque son obras que se realizan para ahorrar costes energéticos. Sabéis que el ahorro es fundamental. Estamos en una época en que los ingresos no cubren casi nada. Estamos en una época en la que tenemos problemas coyunturales importantes y lo que tenemos que hacer es ir cubriendo y buscando soluciones prácticas para gastar lo menos posible. Una de las soluciones prácticas es hacer obras de mejora para reducir la demanda de calefacción y refrigeración, mejorar el consumo de energía primaria o reformar o rehabilitación de edificios. Bueno, pues todos estos tienen beneficios especiales. Beneficios especiales siempre y cuando sea vivienda habitual o viviendas alquiladas. En las desocupadas no, habitual o alquilada. Ni en desocupadas ni en las que se desarrolle una actividad se puede aplicar los beneficios. Y vamos a hablar de lo general de los beneficios. Se aplica en la declaración de la renta. Os recuerdo que todas tienen que tener un informe energético al principio y un informe energético al final para determinar cuál ha sido el ahorro correspondiente para aplicarlo. Obras de reducción de demanda de calefacción y refrigeración. Es decir, pues pongo ventanas para que haya
menos pérdida de calor o entre menos frío, pongo cualquier aparato para compensar. En ese caso, te dice que si hay un ahorro del 7%, podemos aplicar el 20% de la factura del coste, siempre teniendo en cuenta que como máximo la base de deducción será 5.000, es decir, el 20% de 5.000 nos vamos a quitar 1.000 euros. Bueno, está bien. Vuelvo a decir, importante, estudio energético al principio y estudio energético al final. Obras de mejora para consumo de energía primaria no renovable, es decir, ponemos placas solares o cualquier otro tema. En ese caso, la reducción será del 40% del importe real gastado, teniendo en cuenta que como máximo se va a aplicar sobre 7.500 euros, que es la base máxima de deducción, y te exigen tener la reducción del 30% de consumo, es decir, beneficio fiscal, ahorro fiscal, el 30%, ¿vale? Y por último, también rehabilitación energética de edificios. En ese caso, el beneficio es el 60% sobre una base máxima de 5.000 y también teniendo un ahorro del 30%. Es importante que lo tengamos en cuenta. En este último, de acuerdo con la jurisprudencia y con la interpretación de Hacienda, también entran los chalés independientes, si se les considera edificio. Por lo tanto, si has puesto placas solares o cualquier otro instrumento para ahorro, puedes reducirte el 60%. Recuerdo, vivienda habitual, vivienda alquilada, estudio energético al principio y estudio energético al final. ¿Por qué? Porque esos estudios son los que determinan el ahorro que se ha producido. De hecho, te piden parámetros de esos estudios energéticos en la declaración de la renta. Es decir, qué energía tenías al principio y qué le traes, y qué energía tenías al final y qué le traes. Bueno, pues todo eso lo ponéis. También tenéis que poner el número de NIE de quien te ha hecho la obra y guardar la documentación, como siempre, por si acaso nos hacen algún tipo de inspección. Sin más, recordaros, antes de entrar en noticias de interés, sin más, recordaros las deducciones autonómicas. Hay deducciones autonómicas que no se emplean, sobre todo alquiler, para ayuda de mayores, para cooperación, para ayuda de chavales jóvenes en alquiler o venta. Si, por ejemplo, en Castilla-La Mancha hay para los pueblos despoblados o semidespoblados también tienen bonificaciones especiales. Cada uno tiene las suyas. Miradlo bien y aplicarlo. Porque si no se aplica, pues ese dinero que pagas de más. Por lo tanto, que lo tengamos en cuenta. Bueno, pues sin más, vamos a hablar de algunos temas, nos queda ya un cuarto de hora o 10 minutos, de temas que a mí me parece importante. Por ejemplo, hoy, bueno, ayer, nos hablaban de que el barril, es decir, se han abierto el estrecho de Hormuz, que sabéis que es el cachondeo padre. No sabemos ni dónde está, no hemos estado, ni creo que estemos muchos de nosotros. Pero es que la economía de los países se juega en otros sitios distintos y no en nuestro país. Entonces, se ha abierto el estrecho de Hormuz, lo que ha hecho que el barril de petróleo baje a 80 euros. Estaba en 120. ¿Qué significa esto? Para que veáis. Lo que significa es, por un lado, que con el tiempo y unas cañas nos van a bajar el petróleo y el gasoil. Importante. Por otro, que los precios tendrán que bajar, porque los precios han subido de una forma bestial, el IPC, vinculado con la subida del petróleo y del gasoil, que afecta a todas las actividades, es decir, al distribuidor, a las empresas, porque el coste es mayor, etcétera. Nos bajarán el IPC. Y además, vinculado con eso, también se va a producir otro tema muy interesante, y es que, en principio,
se mantendrán los tipos de interés del Euribor. ¿Por qué? Estamos viendo continuamente que el Euribor está subiendo, pues porque el Euribor sube para evitar la inflación. Cuando suben mucho los precios, el Euribor te lo suben para que la gente no compre más, no esté continuamente pidiendo créditos. Y de esa forma regularizamos los precios. Si la demanda es menor, los precios bajan por ley de oferta y demanda. Por lo tanto, puede estar muy bien. Es decir, es algo que está bastante bueno para la economía. Lo único que nuestra incertidumbre es que no sabemos si sube o baja Trump. Y que además pues el resto de los países irán es lo que es y los problemas pueden ser los que son. Israel, por otro lado, como bien sabéis, sigue bombardeando. Bueno, pues ya veremos. Es decir, está dentro de la... Israel es que está rodeado de enemigos. Quiero decir, lo de bombardear no hay mejor defensa que un buen ataque. Pero bueno, que cada uno piense como tenga que pensar. Vamos a ir viendo cómo va la economía, vamos a ver que si salimos o no de impasse, y lo que sea, será. Lo vamos a ver en nuestros bolsillos, pero no tirar las campanas al vuelo. Hay que esperar, hay que ver y hay que ahorrar, como hemos dicho en el programa anterior, que es importante tener un colchoncito para temas que estáis viendo que los temas vienen calentitos y que no podemos controlarlos. Por otro lado, los pisos vacacionales. Estamos en la época de vacaciones, pero tenemos muchos problemas. Hay una inseguridad importante. Los pisos que tenemos en los portales pueden estar bien o pueden estar mal. Pues chicos, comprobar bien. ¿Cuál es la filosofía práctica? Primero, comprobar que el portal en el que nos metemos es bueno. Segundo, mirar de ese piso en las redes, porque ya sabéis que en las redes hay de todo, mirar si ese piso tiene alguna cosa negativa. Tercero, podemos llegar a un piso que es maravilloso, en primera línea de playa y no sé qué, y resulta que la playa se la han llevado más lejos y ahora estás en tercera. Bueno, pues te han vendido algo que es incorrecto. Bueno, pues reclamar. Sabéis que los pisos vacacionales y las vacaciones están reguladas por muchas leyes. Ley de propiedad horizontal en algunos casos. Ley general de defensa del consumidor y usuario. Ley general de protección de datos. También está por parte de las oficinas de turismo de cada comunidad que podemos poner las denuncias correspondientes. Yo os aconsejo que lo miráis. Si no se amolda a lo que realmente tenéis que hacer, en ese caso, poner la denuncia correspondiente. Se puede conseguir. Si es a través de una empresa, es mucho más fácil que si es a través de un particular. Y no obstante, cualquier cosa que no os cuadre, que no esté de acuerdo con lo que realmente estaba estipulado en el contrato, lo que tenéis que hacer es, además de reclamar con fotos, sacar las fotos correspondientes. Es necesario tener un contrato en el que se especifiquen los derechos y obligaciones de las partes. Es decir, porque efectivamente el inquilino tiene unos derechos, pero también tiene unas obligaciones. Las obligaciones están vinculadas con mantener en buen uso la vivienda, pero también cumplir lo que la comunidad exige en ese bloque o en ese sitio, ¿vale? Importante, guardar las facturas, guardar también la reseña que habéis visto para cogerlo, sacar una foto. Yo últimamente saco fotos, la guardo en el teléfono y después en el ordenador, y cualquier cosa pues ya lo tengo para resolver lo que tenga que resolver. El contrato es fundamental para reclamar, que lo sepáis, y las fotos. Con eso podéis reclamar y no tenéis ningún problema. Tenemos que jugar a ganar, y jugar a ganar significa partir de las bases de lo que estamos diciendo, es decir, de tener la documentación suficiente para cubrir cualquier posible problema que pueda existir. ¿Qué más cuestiones tenemos? Pues hoy, es decir, según venía,
en la radio, comentaban que 1.400.000 personas no han trabajado ni un solo día durante el año 2025, porque estaban de baja. Hombre, yo soy pyme. Hay un montón de pymes y autónomos que no pueden aguantar esto. No sé si el Corte Inglés o cualquiera, Unión Ética, es decir, las grandes empresas aguantan lo que les eche, pero creo que hay que controlarlo, controlarlo, regularizarlo y hacer las cosas con cabeza. No podemos estar perdiendo el tiempo ni estando perdidos nosotros. Otra noticia que también se ha producido es la plusvalía municipal se dispara hasta un 650% en las principales ciudades españolas. El 650% es lo que pagamos cuando hay plusvalía, se genera plusvalía municipal, el impuesto del incremento del valor de los terrenos. Hay que pagarlo cuando se vende o cuando hay una donación o cuando hay una sucesión. Se produce la plusvalía municipal y tenemos que pagar por ella. Bueno, pues estamos viendo que está continuamente subiendo porque es el incremento del valor de los terrenos. Los valores de los terrenos los sube el ayuntamiento y por lo tanto, pues al final tenemos que tributar bastante más. Otra de las noticias es cuando compramos un bien sobre plano, a mí me ha sucedido, y da quiebra a la empresa, ¿vale? Es decir, yo voy haciendo unas aportaciones y esas aportaciones las deposito en un banco, da quiebra a la empresa. El banco, es decir, es obligatorio que se tenga un seguro de responsabilidad por esas cantidades que nosotros vamos abonando. Hasta ahora, los bancos han tenido la obligación de garantizar y de pagar esas cantidades cuando la empresa daba quiebra. Sigue siendo eso. Pero también os recuerdo que el Tribunal Supremo en sentencia 722-2026 del 11 de mayo te dice que solamente será cuando el uso de la vivienda de la vivienda sea para residencial. Y yo me compro una casa en la playa o en Madrid o en Barcelona, donde sea. Si es para residencia, no hay ningún problema. Si es como inversión, para alquilar, en ese caso, los bancos no tienen que hacerte la retribución correspondiente. Este es el Tribunal Supremo. Con lo cual, muchísimo cuidado. Es decir, cuando lo compremos, pues que pongamos que es para residencia y en ningún momento digamos que es para otra cuestión. Bueno, pues por último, hablar que el IBEX conquista los 19.000 euros, que es ya algo muy positivo y que tenemos que considerar. Bueno, pues si os parece, aquí nos quedamos. Disfrutar del fin de semana y ser felices, como siempre. Hasta pronto. Círculo Financiero, Centro de Formación de Práctica Financiera. Para adquirir los conocimientos indispensables sobre el mundo empresarial y financiero. Infórmate en la página web de elcirculofinanciero.es. Círculo Financiero, Centro de Formación de Práctica Financiera. Para adquirir los conocimientos indispensables sobre el mundo empresarial y financiero. Infórmate en la página web de elcirculofinanciero.es. Un buen consejo. Vamos a hablar de las consultas de fiscales que nos vais haciendo, tanto de donación como de sucesión, como consultas del impuesto de la renta de las personas físicas. No tiene precio. Bueno, pues os comento cómo tributan los despidos. Los despidos te dicen que hasta 180.000 euros de lo que te paguen no tienes que tributar. Con José Antonio Almoguera. Todos los jueves estamos con vosotros de 8 a 9
en tu asesor de cabecera en Gran Vía Radio.